Hola, ¿cómo estás? Te saluda Benja Romero y quiero primero felicitarte por estar acá, por dedicarte un tiempo a entrar a conocer historias, a encontrar información, a desarrollarte, a superarte. Si estás aquí es porque estás en la búsqueda. Hay muchísima gente que está allá afuera en una situación igual que la tuya, o quizá menor que la tuya, o quizá peor que la tuya, pero no hacen absolutamente nada para poder encontrar una señal, para poder encontrar una respuesta, para poder encontrar una salida. No hacen absolutamente nada para cambiar su realidad, porque se determinan por su pasado, porque se determinan por dónde vinieron, de dónde nacieron, cómo vivieron, las circunstancias que le dio la vida. Se limitan por la crianza que le dieron, los padres que tuvieron, las situaciones complejas que afrontaron. Eso los determina y por eso se convierten en víctimas de las circunstancias. Pero si tú estás aquí es porque tú quieres generar un cambio, porque tú quieres encontrar algo distinto. Y yo te felicito. Yo tengo 52 años. Si yo hubiese tenido a los 18 años, 15 años, 12 años, 20 años, la oportunidad que tienes tú de entrar a YouTube, de buscar información, de entrar a las redes sociales, de entrar al Facebook, al Instagram, y hacer que el algoritmo te llene de información valiosa, pues imagínate, ¿no? Todo lo que uno hubiese podido alcanzar. Sin embargo, aprendí que la vida te enseña en proporción a tu búsqueda. La vida te enseña en proporción a tu capacidad de aprender. La vida te enseña según tu capacidad de aguantar. Pero hay personas que no comprenden esto. Hay personas que al primer momento de presión, al primer momento de nubosidad, al primer momento de oscuridad, se tiran al abandono. Y a mí eso me apena mucho y me entristece mucho. Por eso me dediqué a la superación personal. Durante los últimos 25, 26 años de mi vida, lo he dedicado incansablemente a hacer que las personas puedan levantarse, puedan conocerse a sí mismas, puedan confiar en sí mismas, puedan superarse, a partir de superar sus diferentes situaciones. En los últimos 25 años he podido viajar por el mundo, conocer muchos países, más de 24 países, dar muchas conferencias, estar en escenarios de 20.000, 50.000 personas, ayudarlos con una palabra, una frase, una experiencia, un aprendizaje y pues he tenido momentos maravillosos. Momentos increíbles en los que he podido conversar con presidentes, almorzar con presidentes, conocer reyes, trabajar con muchos multimillonarios, empresarios que salen en la portada de la revista Forbes o Forbes, empresarios de la Fortune 500, de la US Hispanic Chamber of Commerce, universidades, he podido ser coach de universidades, muchas latinoamericanas, otras norteamericanas. Y cada vez que yo iba a uno de esos eventos y me recibían y había todo un protocolo de bienvenida en el aeropuerto y luego protocolos en el hotel y luego protocolos en el centro de convenciones y en las conferencias mismas. Yo no podía creer que yo esté viviendo esa realidad, porque mi vida no empezó así. Yo vengo de un hogar disfuncional en donde tenía un papá pegalón. Mi papá medía 1,85 m, mi mamá medía apenas 1,52 m. Un papá fuerte, pegalón, un papá que desde que tengo uso de razón bebió alcohol, un papá que nunca me sacó a jugar, que yo sepa, a mis hermanos tampoco. Yo vengo de una familia de 10 hermanos. Mi papá recuerdo que los días sábados en la mañana, cuando nos íbamos a jugar con mis amigos, mi papá estaba echado en la cama, descansando la borrachera del día anterior, fumando en la cama, con algunos hábitos que no eran los correctos, ¿verdad? Mi mamá trabajaba, era banquero, trabajaba en un banco, mi mamá trabajaba en un centro comercial, como por decir un supermercado, como por decir Plaza Bea, Totus, Más por Menos, Éxito, ¿ok? Mi mamá trabajaba en la caja. En esa época no había máquina registradora, todo era con la mano. Mi mamá trabajaba todos los días, iba muy temprano, llegaba muy de noche. El tiempo que cierra un supermercado, ¿no? O sea, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nos criaba mi abuela, la mamá de mi mamá. Entonces prácticamente no veía a mi mamá. Solamente la veía en las mañanas cuando me iba al colegio
la veía peinarse, era muy lindo. Ver a mi mamá peinarse era maravilloso. Mi mamá es una mujer muy bella, mi mamá vive todavía. Ella actualmente está con Alzheimer. Es muy triste esa enfermedad. Cuando yo tenía 10 años, mi familia se empezó a destruir. Mi padre golpeaba a mi madre, luego mi madre empezó a ingerir alcohol. Entre los dos se mataban todo el tiempo. Y llegó un momento que mi mamá nos reunió a todos y nos dijo, ya no puedo soportar esta situación, su padre está en la sala, díganle a su padre que se vaya de la casa. Yo no sabía lo que estaba pasando, yo no le quería decir eso a mi papá. Yo amaba a mi papá, es mi papá. Sea como sea, era mi papá, era lo único que tenía. No había para escoger papás, ese era mi papá. Y yo amaba a mi papá. Nunca voy a olvidar, entré a la sala, entramos con mis hermanos. Yo soy el segundo, tenía 10 años. En ese momento éramos 6. Bueno, en realidad éramos 5 en ese momento. Mi mamá luego sale embarazada del sexto, con mi papá ya separados. Luego mi mamá se volvió a comprometer con un hombre maravilloso, psicólogo. Él empezó a decirme campeón de niño. Y fíjense que me marcó. Porque yo dije, si soy campeón tengo que actuar como campeón y campeonar. Hasta ahora yo digo campeón. Si tú me escuchas que te digo campeón, es porque a mí me dijeron campeón. Y yo me sentí feliz con campeón y viví con campeón y moriré con campeón. Fuimos a la sala, entramos, estaba oscura, mi padre estaba llorando en un mueble, una luz tenue, llegaba a su mirada y le dijimos, papá, queremos que te vayas. Mi papá lloró, nos abrazó, nos preguntó si estábamos seguros. Yo no sabía qué decirle, pero le dije sí, queremos que te vayas. Mi papá esa noche se fue. A partir de ahí empezó un calvario en la casa. Mi mamá lloraba, llorábamos nosotros, mi mamá empezó a ingerir alcohol, empezaron las salidas, empezaron las fiestas, Ya después ella conoce a esta persona, Raúl, pero Raúl no podía con ella. Mi mamá vehemente hacía fiestas en la casa, se reunía con amigos, con amigas, siempre bebiendo licor. Y a mi mamá le daban sus diablos azules, como se dice, ¿no? Entraba en un momento se desquiciaba y entraba en un momento en el cual rompía las cosas, gritaba, lloraba. Ahora yo entiendo a mi mamá. Mi mamá estaba afrontando una situación muy difícil en el ámbito psicológico, emocional, existencial. En ese mismo momento esto afectó a más de un integrante de la familia porque mi mamá llevó a la casa a vivir a sus hermanos, eran 8 hermanos. Hubieron intentos de suicidio en la casa y así crecí. A la edad de 11 años prácticamente paraba en la calle, jugaba en la calle, hacía todo lo que podía en la calle. No había dinero en la casa, empecé a trabajar con mi abuelo, lijando autos. Yo hasta ahora tengo las manos ásperas y duras de todos los años que estuve con un taco de madera lijando autos. Todos los días. Mi abuelo me pagaba más o menos como unos $10 diarios, a veces menos, y yo se lo daba a mi mamá. Pero a veces tenía que irme a cuidar carros, a lavar carros, a vender cosas en la calle. Dibujaba cosas y las vendía. Después aprendí a hacer sándwich y empecé a vender en la calle. Todo para ayudar a mi mamá, porque la veía a mi mamá que no podía con todos. Con Raúl tuvo 4 hijos más, finalmente éramos 10. Raúl siempre intentó ayudar a mi mamá, pero mi mamá tenía un temperamento muy fuerte, un carácter difícil, pero muy linda ella siempre también, bailarina como ella sola, hermosa, bella. No podía. Ayudé a mi mamá, ayudábamos a mi mamá, pero yo era el que más, creo yo, el más sensible, el que corría a vender, a trabajar, a hacer algo en la calle. Me peleé mucho en la calle. A partir de ahí empecé a practicar artes marciales porque me di cuenta que un día me pegaron en la calle y me di cuenta que necesitaba aprender a pelear, a defenderme. Vi una clase, me acuerdo, de karate en un lugar y entré, me llamaron, me dijeron, ¿quieres practicar? Y yo dije, sí, me llamaron para practicar, nunca pagué por eso. Y empecé a practicar karate, luego taekwondo. Luego ya cuando empecé a crecer, ya empecé a hacer Kung Fu, me hice faja negra en Kung Fu, luego me hice faja negra primer tuan, segundo tuan, tercer tuan, preseleccionado nacional, seleccionado nacional, convocado a un mundial en Baltimore, Maryland. No pude ir porque me accidenté en una moto, pero mi vida estuvo marcada de mucho dolor. Por el lado familiar, mi padre lejos, mi padre se fue de la casa, no lo volví a ver de años, después de muchos años. A la edad de 16 años, un cólico me tiró al suelo, no pude levantarme.
Fue un día muy doloroso, 7 de mayo del año 90, si no me equivoco, 89, si no me equivoco. Y pasó algo que me marcó la vida. Los dolores empezaron 7:30 de la mañana, dolores abdominales. A las 7 de la noche yo estaba casi destruido, ¿verdad? Había pasado por 3 clínicas, ninguna me quiso operar porque era muy complicado. Tenía una peritonitis aguda, me podía morir en el quirófano. 7:30 de la noche, mi padre llega a la clínica, el doctor reúne a mi papá y a mi mamá al costado mío, yo escuchaba. El doctor le dijo a mi padre que era una operación muy riesgosa, que yo podía no salir de la operación y que tenía que firmar unos documentos. Mi papá lo sentí llorar, mi mamá lloraba, yo escuchando. Las lágrimas se me salían por los ojos. Yo sentía que me entraba por el oído y finalmente no recuerdo más. Salgo de la operación, mi mamá me cuenta que empecé a gritar, a gemir y a ponerme muy incómodo después de la operación. Y la enfermera le dijo a mi mamá que era producto de la anestesia, que se me había bajado la presión, pero que me iba a poner unas bolsas de agua caliente en los pies para poder nivelarme la temperatura. El caso es que fue y lo hizo, pero yo seguía con los dolores. Y mi madre llamó a su hermano que vivía a la vuelta de la clínica para que traiga unas colchas y me pongan más colchas, porque en la clínica no sé por qué no le daban colchas a mi madre. Cuando mi madre me pone las colchas, porque yo seguía temblando, dijo, le voy a poner medias, seguramente tiene frío por los pies. Saca las medias de mi cajón y cuando levanta la frazada para ponerme las medias, sale un humo que cubrió toda la habitación. Y era que la bolsa de agua caliente que me habían colocado debajo de los pies estaba rota. Era de esas bolsas antiguas. Se había abierto las grietas y había salido el agua. Había mojado las sábanas y mis pies encima de toda el agua caliente. Tuve quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Me operaron 5 veces de los pies. Estuve 4 meses y medio, casi 5 meses postrado en una cama de la clínica, sin poder caminar. Mi padre demandó a la clínica. Finalmente salí en muletas. Me hicieron varias operaciones de injerto. Me colocaron piel en los pies. No podía caminar. Las artes marciales que me gustaban y me apasionaban no las podía practicar. El fútbol, que también era otra de mis pasiones, no podía practicarlo. Salí, recuerdo, un agosto de la clínica. Estuve con muletas hasta un febrero del siguiente año. Y entré en una especie de depresión. No sabía lo que me sucedía. Estaba en una crisis existencial única. No sabía qué hacer con mi vida. Había perdido la escuela en ese año. No sabía qué más hacer. Todos mis amigos estaban ya disfrutando de un momento distinto, estaban fumando hierba. Yo me perdí todo eso, a Dios gracias. Pero ellos estaban en todo eso, pero tampoco sabían qué hacer con sus vidas, pero yo ahora estaba pues con muletas. Los problemas en la casa continuaban, pero tenía algo que me había cambiado la vida, que era mi padre había regresado con nosotros. Esa operación, eso que me sucedió, unió a mi padre nuevamente con nosotros. Señores, a veces no te vas a dar cuenta lo que te sucede, a veces no te vas a dar cuenta el propósito con el que pasan las cosas, no te vas a dar cuenta. Te vas a sentir víctima, te vas a sentir que el mundo te señala, que Dios te castiga, vas a sentir que la cagaste y que por eso te ha caído maldición. No. Todas las cosas que nos suceden con un propósito. Nos suceden tiene un sentido, no te sucede por las puras, te sucede porque ese acontecimiento va a generar algo que aún no lo comprendes y que no tienes por qué comprenderlo, porque no estás acá para comprender, no estamos acá para saber, para comprender, para darle sentido a todo, no, estamos para vivir, para experimentar, para que a pesar de no comprender, para que a pesar de no darle un sentido, de no entender lo que está pasando, salga de ti tu entereza, salga de ti tu coraje, salga de ti tu fe, salga de ti tu amor propio, tu autoestima, ese ego precioso que todos tenemos, que no es otra cosa que amor propio, para que te puedas levantar. Nace tu visión, tu pasión, tu coraje, tu entrega. Eso que todos tenemos, pero que no lo sacamos, a menos que te pase algo. Y eso fue lo que pasó, porque a partir de ese momento se desencadenan muchas cosas positivas. Mi padre regresa a la reconciliación con nosotros, se reconcilia con mi mamá, pero como amigos, porque ya mi mamá tenía pareja y tenía hijos. Yo intento muchas veces reconciliar a mi padre con mi madre y también con su pareja.
Lo logré hasta el final, pero lo logré. Mis primeras conferencias de superación personal fueron con mi padre, hablando con mi padre. Yo en la clínica me leí por lo menos unos 15 libros. Napoleón Hill, Clement Stone, Eleazar Salesman, John Maxwell, Padre Rico, Padre Pobre, muchos libros. Creo que Padre Rico, Padre Pobre lo leí después, en mi segundo episodio difícil. Pero leí muchos libros y me apasionaron. Yo hablaba con mi padre, lo coacheaba, ¿no? Luego empiezo ya a recuperarme, termino el colegio, la escuela, el último año. Intenté entrar a la universidad, pero no tenía apoyo económico y empecé a trabajar. Recuerdo que empecé a vender puerta por puerta artefactos, la Duster Buster Do, ¿ok? Cuando veo, por ejemplo, la película de Cachín, Asumare 1, me acuerdo que yo hacía eso, tocaba las puertas y vendía los artefactos. Luego comencé a vender Electrolux, otra marca, puerta por puerta, con el permiso de mi mamá. Hoy tenía 16 años, 17 años. A la edad de 18 años, yo pongo mi primer negocio de sándwich en la calle. Puse mi primer negocio de sándwich en la calle. Yo ya había vendido antes sándwich en los zoológicos. Me iba con mi canasta a vender sándwich. Yo recuerdo que cuando conocí a mi primera novia, a mi primer amor, que fue la madre de mi hijo mayor, yo tenía 15 años para 16, antes que me operen. Yo la conozco a ella y yo trabajaba en la calle haciendo lo que ya les comenté. Pero yo recuerdo que ella quería que la lleve a cenar, no que la lleve, a ella le gustaba la comida china, la comida china. En Perú se dice chifa. Yo no tenía para pagar el chifa porque lo que yo trabajaba yo le daba a mi mamá. Entonces yo recuerdo que se me ocurrió un domingo ir al zoológico, en Perú se llama el Parque de las Leyendas, a vender sándwich. Entonces yo había separado un dinero para comprar los insumos y preparar sándwich. El domingo era el día que yo cumplía con ella un año. Invito a un amigo para que me acompañe y preparamos juntos los sándwiches. Los colocamos en una canasta, eran como las 6:30, 7 de la mañana, y suena el timbre, suena la puerta de la casa. Mi amigo me dice, ¿quién llega a esta hora? Le digo, no tengo ni idea. Fui, miro por el ojito, ¿y quién era? La novia. ¿Qué hacía la novia un domingo a las 7 de la mañana? Abrí la puerta y le dije, hola, ¿qué haces acá? Y me dijo, feliz aniversario. Le digo, sí, la abracé todo. Le digo, ¿pero qué haces acá? Vine a tomar desayuno contigo, he traído pan, he traído tamales, vamos a tomar desayuno. Le dije, pero lo que pasa es que mi mamá, vamos. Y se metió a la cocina, vio a mi amigo, hola. Y ya se puso rara, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Volteó, ¿qué sucede? No, nada, le digo, todo bien, ha venido a visitarme, pasaba por acá. No sabía qué hacer, yo no le quería decir que iba a vender sándwich para llevarla a comer en la noche. De pronto ella voltea en la cocina guardando las cosas que había traído y ve la canasta. Y me dice, ¿y esta canasta? Y yo le digo, no sé. A ver, abre y ve los sándwiches. ¿Y estos sándwiches? Le digo, oye, qué coincidencia. Qué extraño, mamá, ¿y esos sándwiches? No me digas que son tus sándwiches y que vas a salir a vender. Y mi amigo, dile, pelón, me dice, porque me decían pelón. Y le digo, bueno, sí, voy a vender. Entonces me dijo, ¿vas a vender sándwich? Sí, le dije, voy a vender sándwich. Y voy a vender sándwich porque te quiero invitar a comer, porque a ti te gusta la comida china y yo no tengo para comprar comida china. Yo le doy a mi mamá el dinero que trabajo. Y he creado esto para salir a vender y por lo menos ganarme unos $20 o $30 y sacarte a comer. Me abrazó, me dijo que me amaba, casi se pone a llorar. Y le digo, ¿de verdad me amas? Te amo con locura por lo que haces. ¿De verdad me amas? Sí, me dijo, yo te amo. Vamos a vender juntos. Vamos a vender juntos. Ok. Y nos fuimos a vender juntos. Yo recuerdo que cuando fuimos a vender, nos tuvimos que meter por una pared. Caímos en el área felina, por donde están los leones, creo, o los tigres. Vimos los felinos, corrimos, nos salvamos de que nos coman. Nos escapamos de esa zona, nos tiramos al pasto a calmarnos, porque estábamos con el corazón que se nos salía. Rafael, Carla y yo. Y luego nos pusimos a vender sándwich. Fue una anécdota hermosa porque logramos vender todo. Cuando salimos de ahí, una gitana me tomó la mano y me dijo, quiero leerte la mano. Y me dijo, eres de larga vida, vas a viajar por el mundo, vas a vivir en el extranjero, vas a tener una familia hermosa y vas a ser multimillonario. Bueno, todo eso lo cumplí, me falta lo de multimillonario. Pero vaya que acertó la gitana. Salimos de ahí, nos fuimos a comer. Y esa fue mi primera experiencia vendiendo sándwich. Pero luego, cuando ya yo tengo 18 años,
yo pongo un carrito, un carromato, un negocio de sándwich en la calle. Luego puse otro y luego puse otro. Tenía 3 y empecé mi vida de negocios. Empecé a hacer dinero, empecé a invertir en otros negocios, empecé a expandirme, empecé a leer mucho más. Pero cuando yo tomo la decisión de casarme, que fue en el año 95, yo tomo la decisión de casarme porque yo estaba profundamente enamorado de Carla y ambos quisimos tener un bebé. El 1 de enero del 95 decidimos tener un bebé. El 6 de febrero del 95 nos enteramos que estábamos embarazados. El 7 de febrero es mi cumpleaños. Fue mi mejor regalo de cumpleaños, enterarme que iba a ser papá. Papá de un hijo que me estaba dando Carla, mi primera novia, mi primer amor, Carla. Ese año nos casamos, pero esto no le cayó muy bien a mi familia, porque yo mantenía la casa, yo era quien cubría todos los gastos, y yo hablé con mi mamá y le dije, ha llegado el momento que me tengo que ir, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, siempre te voy a apoyar, pero ya no voy a estar acá y lo más probable es que ya no esté tan pendiente de muchas cosas, porque eso era que mi hermano mayor, que está en el extranjero, te ayude también y que también veamos la manera de que tú pongas un negocio y para yo iniciar una nueva vida. Eso no le gustó mucho a mi mamá y tuve problemas en casa. Y yo no juzgo a mi madre, pero creo que cometió un error. No fue a mi matrimonio y eso me dolió muchísimo. No fue a mi matrimonio. Yo me casé por civil y por iglesia. No fue al matrimonio religioso. Y eso fue muy, muy doloroso para mí. Fue lo que debió haber sido la noche más hermosa de mi vida. No lo fue. No lo fue porque fue muy triste para mí saber que no iba a ir. Y yo entré con mi madrina. El padre de Carla había fallecido también. Ella entró con un tío mío. Pero vamos, lo intentamos. Lo intentamos y finalmente pues nos casamos. Luego de eso, al año y medio, hubieron muchos problemas en esa relación, que era una relación muy hermosa, pero yo no comprendía que ella estaba pasando por un periodo de depresión posparto. No lo comprendía. Me victimicé y finalmente eso ocasionó que nos separáramos. Pero no solamente nos separamos, sino que cuando nos separamos, dejé a Franco. Franco se quedó con su mamá. Y nuevamente inicié otro proceso triste. Señores, cuando ustedes no conozcan algo, busquen ayuda. Cuando estés pasando por una situación complicada, que no le encuentras sentido, que no la comprenden, no saben cómo salir de esa situación, te está afligiendo demasiado, pide ayuda. Hay mucha gente que ha pasado por lo que tú estás pasando. Hay mucha gente que ha estudiado para ayudarte. Hay mucha gente que se ha preparado para momentos como estos. Hay mucha gente que está dispuesta a no cobrarte para ayudarte. Si tú que estás viendo esto, estás pasando por un problema, por una situación complicada y necesitas ayuda, y no puedes contratar a un coach, no puedes pagar a un psicólogo, a un terapeuta, escríbeme. Acá voy a dejar mi link para que me escribas. En lo que yo te pueda ayudar, lo voy a hacer. Créeme que lo voy a hacer. Amo la vida, amo a Dios, estoy enamorado de Jesucristo, amo al Creador del universo, amo a los seres humanos, amo a la naturaleza y te quiero ayudar. Si tú quieres, necesitas de mi ayuda, yo lo voy a hacer. Yo en ese momento no comprendía muchas cosas y finalmente pues nos separamos. Luego estuve inmediatamente la locura de la dopamina, la serotonina, la endorfina y la oxitocina y todos los químicos me llevaron a enamorarme de una chica y luego con esa chica estuve 5 años y medio. En ese periodo de tiempo también pasaron muchas cosas, pero yo nunca me quise volver a casar. Ella quería casarse, yo no quería casarme. Ella quería tener hijos, yo no quería tener hijos. Yo ya tenía uno y lo amo con todo mi corazón. Yo no quería. Yo quería reiniciar una vida, una familia, si no volvía con la mamá de mi hijo, cuando él tenga 10 años. Eso me lo tracé. Yo dije, yo no voy a tener un hijo, yo no voy a casarme, nada hasta que mi hijo tenga 10 años. Porque yo sí había leído que hasta los 10 años se programa el autoestima de un hijo, la forma de ver la vida, y empiezan las creencias. Estas creencias que te pueden ayudar a crecer, que son las potenciadoras, o las creencias que te van a llevar a que te
te limites en tu ascenso, que son las creencias limitantes. Y en este tiempo hubieron muchos problemas con la relación. Y empecé a copiar la actitud y el comportamiento de mi padre con ella. Esta chica yo la quiero muchísimo porque fue mi maestra. Gracias a ella yo conozco el coaching. Gracias a ella yo conozco el amor de Jesús. Gracias a ella yo identifico mi pasión, mi propósito. Entonces, nada de lo que pasó puede ser más grande que lo que Dios me mostró gracias a esa relación. Esa relación fue una relación tormentosa. Hubieron momentos muy lindos, pero hubieron momentos tormentosos. Hubo agresión física, verbal. Vivíamos juntos, nos sacábamos la vuelta. Yo lo hacía y luego me entero que ella lo hizo conmigo. Pero tal era mi soberbia que yo no pude soportar que me lo hagan a mí. Ella luego lo confiesa y finalmente terminamos. Pero a pesar que terminamos, a pesar que yo estaba dolido y destruido por dentro, yo la busqué muchas veces para volver. Así estaba de jodido mi autoestima. Cuando una mujer dice que no es no, eso también lo aprendí. Nunca más volvimos. Ella reconoció su error, yo reconocí los míos, pero nos dimos un tiempo. Dijimos, vamos a ver qué sucede en este tiempo. Fueron como 8 meses, 9 meses. No nos pusimos un tiempo. Dijimos, cuando estemos preparados para hablar, hablamos. Durante todo ese tiempo, yo me propuse no tener relaciones sexuales con ninguna mujer. Me propuse no tener ningún tipo de acto sexual, ni mucho menos. Entregarme completamente a la lectura de la Biblia, conocer a Cristo, leer por completo la Biblia. Yo dije, voy a cambiar mi vida, no voy a hablar con ella hasta que yo me sienta preparado. Pero pasó algo. En ese interín de sufrimiento, yo entro en una depresión. ¿Y por qué entro en una depresión? Porque en el peor momento de la separación con esta chica, me entero que mi socio me había robado todo el dinero de la empresa. Uno de los camiones trailers con un contenedor que nosotros transportábamos se había caído lleno de vajilla contra una casa en un distrito de Lima. Solamente eso ya era una demanda como de unos $200,000. La deuda que nos tenía ya no la iba a pagar. Fui a ver la cuenta, no había dinero. Fui a ver las facturas por cobrar, ya estaban cobradas. Había desfalcado la empresa. Lo quería matar. Luego me entero que él tuvo algo que ver con mi novia. Recuerdo que lo llevé a un acantilado para hablar con él y tenía ganas de empujarlo, pero me aguanté. Alguna luz me vino y me dijo, no lo hagas. Él de rodillas pidiéndome perdón y yo a punto de tirarlo del acantilado, pero hubo una luz, hubo algo que me paró y me dijo, no, tranquilo, no lo hagas. Este momento fue un momento muy complicado para mí, muy difícil, porque cuando todas estas cosas sucedieron, mi madre había caído en la clínica. Tenían que hacerle una operación urgente. Se estaba desangrando, un fibroma, y yo no pude sacarla de la clínica. Perdón, yo no pude dejarla en la clínica. Yo tuve que sacarla para llevarla a un hospital. Eso fue muy triste para mí. ¿Por qué? Porque yo siempre he velado por mi mamá y en ese momento yo estaba en el mejor momento de mi vida. Señores, la vida son momentos. No creas que porque ya la estás haciendo, ya te vas a quedar ahí. Pues yo le digo a la gente, le digo, hasta las torres más altas se caen. Esa era una frase de mi madre. Hasta las torres más altas se caen. Piensen en las torres gemelas. Hasta las torres más altas se caen. Uno no puede ser soberbio. No tiene que ser humilde. Ni más que tú, ni menos que tú. Siempre iguales. Hay mucha gente soberbia. Hay mucha gente que cree que porque le está yendo bien en sus podcasts, porque le está yendo bien en sus entrevistas, que porque le está yendo bien en su negocio, porque le está yendo bien en sus representaciones artísticas, en su trabajo, en su network marketing, en sus empresas, ya son dueños de la vida y siempre les va a ir así. No, no siempre te va a ir así. Hay momentos en los que la vida te va a probar y es muy probable que dependiendo de la magnitud de tu soberbia sea la caída. Hay que ser muy humildes. Ni más que tú, ni menos que tú, siempre iguales. Tratar con respeto a la gente. Bueno, tuve ese momento difícil y entré en un estado de depresión severa. Me dio algo así como surmenage. No podía estar despierto porque tenía ahí todos mis problemas. El tema con la novia, la separación, la infidelidad, mi madre en el hospital, sin dinero, mi socio que me roba. No podía estar despierto. Porque los pensamientos no paraban, el cortisol estaba inflamando mi cerebro, inflamando mi cuerpo. Yo no sabía que existía el cortisol. Ahora entiendo lo que es el cortisol. Señores, el cortisol es un químico poderoso creado por
el mismo sistema del cuerpo, que es un sistema de defensa, para que puedas tener la sustancia química capaz de afrontar un desafío, de afrontar un riesgo, afrontar un momento difícil, para que puedas sacar energía, sacar fuerza, sacar coraje. El cortisol te permite enfrentarte con los problemas y te permite salir airoso de cualquier situación porque va a sacar lo mejor de ti en ese momento de fuerza, de determinación, de coraje, de fuerza mental. Es como un combustible. Pero si tú lo generas y no lo usas adecuadamente, se convierte en veneno. Es como que te den un galón de gasolina y en vez de echárselo al carro para arrancarlo e irte de viaje, te lo tomas. Entonces te vas a morir. Ese es el cortisol. Yo estaba generando cortisol. Ahora sé cómo mitigar el cortisol. Ahora sé cómo jugar con el cortisol. Ahora sé cómo eliminar el cortisol. Ya lo sé. Y por eso agradezco a Dios que lo sepa. Porque nunca más, Dios primero, me va a llegar un cuadro de esos. No podía estar despierto, entonces tenía que tomar pastillas para dormir. Pero las pastillas no me hacían efecto. No sabía qué hacer con mi vida. Y tomé la decisión de acabar con ella. Yo tenía una moto, mi carro no podía ni sacarlo, no podía ni poner gasolina. Terminé en un cuarto con baño compartido, un cuartito chiquito. No tenía empresa, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía novia, no tenía futuro, pero tenía a mi hijo. Su mamá ya estaba comprometida y yo dije, chao. Ya no tengo por qué estar acá. Y tomé la decisión de agarrar mi moto, irme de frente por una avenida, llegar a una avenida transversal que es la avenida Arequipa, doblar a la derecha, irme de frente hasta el acantilado, acelerar y tirarme. Se acabó. No hay marcha atrás. No podía soportarme a mí mismo, no podía estar despierto. O sea, era una locura, me estaba volviendo loco. La única manera de salir de eso era matándome, era acabando. Empiezo a llorar. Me acuerdo que a la mañana llegó, prendí la moto, pero dije, antes de irme, antes de cometer eso, voy a ver a mi hijo. Seguramente verlo me va a... Miren cómo pensaba yo, ¿no? Seguramente verlo me va a hacer que yo reaccione. Yo arranco la moto, me estaciono en su casa, ellos vivían en un tercer piso, y toco el timbre. Por el intercomunicador, la mamá de Franco, mi hijo Franco Bruce, me dice, hola, ¿subes? Y yo no, yo estaba llorando, estaba quebrado, llorando. No, le digo, sal por la ventana con Franco. Salió, papá, me gritó Franco, papito. Pero lo vi y me puse a llorar más. Papá, papito, ¿estás llorando? Me dijo, papito. Y Carla me dijo, ¿te pasa algo? Y yo dije, llegó el momento. No reaccioné. Los amo, le grité. Arranqué la moto y me fui. En ese camino, en ese trayecto, yo le empecé a recriminar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre me he portado bien, he cometido errores, pero he hecho el bien, he sido buen hijo. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido que llegue este momento? Y recuerdo que siento como que lo estoy viviendo. Recuerdo que empecé a llorar y cuando llegué a la avenida transversal, que era la avenida Arequipa, yo tenía que doblar a la derecha. Pero escuché una voz, por Dios, te lo juro, escuché una voz que me dijo, dobla a la izquierda, dobla a la izquierda. Llego a la avenida, dobla a la izquierda. Yo no sabía quién me estaba hablando. Cruzo la avenida y doblo a la izquierda. Pero recuerden, yo iba a doblar a la derecha. Tenía todo mi recorrido planificado. Pero cuando doblo a la izquierda, yo no sabía a dónde estaba yendo. Doblé a la izquierda, doblé a la derecha, doblé a la izquierda, yo no sabía dónde estaba. Estaba en Lince. Las personas que me están viendo o los que quieran investigar, pongan situaciones paranormales en Lince, Lima, Perú. Búsquenlo. Algo paranormal me sucedió. Cuando yo doblo a la derecha, a la derecha, me encuentro en un lugar y me estacioné y había una iglesia. Yo estaba llorando. Me estaciono con la moto y sentí un llamado, entra. Me estaciono, la puerta de la reja de afuera estaba abierta, entro, había un ancianito en la puerta de madera, la que te conduce ya a la iglesia. La puerta estaba abierta, el anciano estaba en la puerta, yo me acerco, el anciano me quiere decir a dónde voy, yo lo toco, avanzo y me metí. No hablé con nadie, yo estaba totalmente destruido, sin dormir. Había bajado como 20 kilos de peso, estaba pesando creo que 60 kilos, 55 kilos, yo que peso 80. Llego al altar, veo la cruz y me desplomo. Me desplomo en el suelo y empiezo a llorar como un niño. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Señor, ayúdame,
Cristo, si tú eres real, haz algo conmigo porque me quiero ir de este mundo. Necesito tu ayuda, necesito tu presencia. Y empecé a llorar y a llorar. Se me salían los mocos, lloraba, todo estaba mojado, yo estaba en el suelo, tirado, sudando, llorando, destruido. Y siento que alguien viene y me toca el hombro y me acaricia el hombro. Yo sentí que era el anciano, como diciendo, ahora entiendo, no te voy a sacar. Luego de un rato, cuando yo me he recuperado, discúlpenme, un paréntesis, lo que sucede es que cuando empezó a sonar la bulla del jardinero, en mi mente, yo le dije, en el nombre de Jesús, silencio, estoy hablando de Dios. Y paró, qué increíble. Cierro paréntesis, Dios es grande y Dios existe. Cuando yo me he recuperado de ese momento de llanto abajo de la cruz del Calvario, en la iglesia, todo estaba oscuro. Quise salir y no pude. Abrí una puerta, no estaba cerrada, abrí otra puerta y cuando intento abrir la tercera puerta, entro por una zona donde se supone que se reúnen los sacerdotes. Sigo metiéndome y llego a otra puerta. Yo estaba nervioso porque no sabía dónde estaba metiéndome. Acuérdense, estoy en un lugar privado. ¿Qué pensarían? ¿Quién soy? Si alguien me veía, iba a llamar a la policía. ¿Qué hacía yo ahí? Más que tenía unas fachas horribles, ¿no? Salgo, encuentro una puerta y da un pasadizo que daba a la calle. Entonces camino por ese pasadizo, llego al patio de afuera, la puerta de madera estaba cerrada y la puerta de la reja de la calle, la que da para la vereda, también estaba cerrada. Pero ¿cómo salía? Mi moto estaba afuera. Yo me trepo con mucho cuidado, porque habían púas y todo, y logro saltar y caigo. Pero en ese momento una señora pasaba por ahí y empieza a gritar, ratero, ratero, ¿qué hace usted acá? Está robando. No, señora, tranquila, esta es mi moto, no tengo nada. Señora, yo he entrado, la puerta estaba abierta, la reja estaba abierta y la puerta también, y yo he entrado. Y me dice, imposible. Señora, es real. No le miento, es verdad. Yo he entrado porque estaba abierta la puerta. Yo vivo aquí al costado, señor. Esta iglesia abre en las tardes, 5 de la tarde. Esta iglesia nunca está abierta en la mañana. Eran como las 11, 12. Es imposible. Señora, se lo juro, había un señor, un anciano en la puerta. Tampoco hay un anciano. Usted ha entrado a robar. Usted ha entrado a hacer algo acá. Señora, se lo juro. Me dio miedo, agarré mi moto y me fui. Me dijo, es imposible. Esta iglesia está cerrada. Nunca abre, más que en las tardes. No sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. Dios me hizo doblar a la izquierda. Dios me llevó a esa iglesia. Dios me hizo que entre. Dios me permitió arrodillarme, que me desahogue. Y siempre me pregunto, ¿quién era ese anciano? Nunca más lo vi, nunca más lo vi. Salgo de ahí, me voy a una farmacia y le pido por favor que me dé una pastilla para dormir. La persona que me vio se asustó y me dijo, no puedo darle una pastilla para dormir porque tiene que ser con receta médica. Y le digo, por favor, yo necesito dormir. ¿Con qué cara me habrá visto? ¿En qué situación me habrá visto? Que le pedí, por favor, que no duermo hace semanas, que necesito dormir. Y me dijo, mire señor, le voy a dar esta pastilla bajo su responsabilidad. Solamente tome la mitad, por favor, me dijo. Y no la tome acá, porque le va a causar el efecto mientras maneja. Mejor, tómela en su casa. ¿Ok? ¿Cuál casa? Yo vivía en un cuarto pequeñito con una cama, una mesa de noche y un aparador. Baño compartido, depresión total, sin dinero, sin qué comer. Llego al cuarto, a la habitación, destruido, y me tomé toda la pastilla. Y me la tomé con el agua del caño, del grifo, como le llamen ustedes. Pero yo tenía una reunión ese día. Yo me acuerdo que estaba empezando en Herbalife. Tenía mi stock y todo. Todo lo que yo, hasta lo último que tenía, lo metí ahí para poder hacer dinero. Y recuerdo que mi producto demoró como 6 meses en llegar, o 3 meses en llegar. Y un día antes había llegado. Era lo único que tenía para empezar de nuevo. Pero no podía ni dormir, no podía estar despierto. No sabía, yo no quería hacer nada, pero había llegado. Y ese día yo tenía una reunión, me acuerdo, un home meeting en San Borja, de donde yo vivía, más o menos unos 40 minutos. Eran como las 2 de la tarde cuando yo me tomé la pastilla. Yo tenía que estar despierto a las 6:45, se quería dormir 4 horas, porque había una reunión a las 7 de la noche, 7:30. Me tomé la pastilla y me quedé dormido. Cuando yo me levanto, era de noche. Veo el reloj y eran las 6, 7 de la noche. Pero yo sabía que si prendía la moto,
Yo podía llegar en 25 minutos. La puerta la cerraban 7:45. Y dije, me alisté y ¡bum! Me fui. Llegué como 7:30, 7:35. Me estaciono y no había nadie en la puerta. Me pareció raro. Vi arriba la luz de la oficina, estaba oscuro. No podía creerlo. ¿Qué está pasando? Hablo con una persona de ahí y me dice, bueno, sí, me dice, no hay nada. ¿Pero ha pasado algo? No. En esa época pues no tenía celular para llamar y no tenía. Y le pregunto a una persona ahí qué había pasado. Y me dice, ¿su reunión cuándo es? Son los martes. Martes y jueves a las 7:30 de la noche, 7:45. Me dice, señor, ¿y qué día cree que estamos? Martes. Martes. Hoy es martes. No, señor, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Su reunión fue ayer. Y la próxima es mañana. Hoy es miércoles. Señores, había dormido 29 horas. Había dormido 29 horas. Yo no sé cuánto es lo máximo que has podido dormir tú. Yo dormí 29 horas. ¿Te puedes imaginar? Desde las 2 de la tarde, normalmente te levantarías a las 10, ¿no? No, yo continué. Amaneciendo podría. No, yo continué. 2 de la tarde, ya eran 24 horas. 7 de la noche, 29 horas. Pero cuando yo me levanté como flotando. Me levanté ligero. Señores, cuando Dios permite las cosas, es por un propósito. Dios permitió que yo durmiera 29 horas, porque era lo que yo necesitaba. Necesitaba esa higiene mental. Necesitaba que yo me tranquilice, que mis nervios se tranquilicen, que yo vuelva a recuperar el sueño, que yo vuelva a tranquilizarme, que todo iba a estar bien. A partir de ese momento, tomé la decisión de nunca separarme de Cristo, de nunca separarme de Dios, hacerlo mi Señor y mi Salvador personal, confiar en Él, leer su palabra, compartirla. Y a partir de ese momento, yo me uno a la iglesia cristiana y empiezo a trabajar en la iglesia cristiana. Me puse a cantar en la iglesia, me puse a predicar, me puse a compartir. Mi vida cambió. Me leí toda la Biblia. Me bauticé creo que como 4 veces. Hasta que una vez me dijeron, ¿ya para qué vienes? ¿Cuántas veces estás bautizado tú? Esta es la 4ª. Pero, papito, con una basta. ¿Qué haces? Estás yendo a la 2ª, a la 3ª? Estás perdiendo dinero, tiempo. No me importa. Me encantan los bautizos. Me bauticé por 4ª vez. Me acuerdo que me leí, sin mentirles, hablándoles con la verdad. Todo ese año, la única manera de yo estar distraído, de estar mi mente ocupada y continuando con mi terapia de recuperarme, era leyendo. Yo tenía que leer. Ese año, me habré leído unos 200 libros. Así se lo digo. Yo no podía caminar en la calle sin leer. Ya no iba en moto. Ahora iba en bus. Y leía en el bus. Hasta parado, leía. Caminaba por la vereda, por la acera. Miraba si había un hueco a 20 metros, leía. Cualquiera que me viera en la calle diría, este está loco, porque cómo va a caminar leyendo si tiene que mirar, ¿verdad? Todo el tiempo leía. Y ahí me leí a muchos autores. Yo recuerdo que en uno de los fines de semana de estos encuentros cristianos, que había asistido a varios, normalmente cuando te vas a bautizar te vas a un encuentro. En uno de esos encuentros, un pastor que estaba hablando muy lindo tocó mi corazón. Tocó mi corazón de una manera muy especial. Y yo recuerdo que cuando lo vi, yo dije, qué lindo debe ser pararse ahí y afectar la vida de toda la gente. Éramos como 250 personas y muchos estábamos llorando, otros estaban escribiendo, pero fue muy lindo, muy tierno el sentir que una persona tenía el poder, la fuerza, el don de transformar tu vida. Y yo dije, wow, a mí me encantaría hacer eso. Me encantaría contar mi historia, me encantaría llevar el mensaje de superación, me encantaría levantar a la gente como él está haciendo conmigo. Recuerdo que nos invitaron a almorzar ya, todo el mundo cerró sus Biblias y yo me fui al escenario y me paré en el púlpito. Me paré, agarré el púlpito y comencé a mirar así y respirar. Dije, wow, yo quiero esto, yo quiero hacer esto. Y recuerdo que entró el pastor para avisar que ya vayamos, yo era el único que faltaba, y me dijo, ¿qué haces ahí? Me dijo. Yo dije, pastor, yo amo lo que usted hace. A mí me encantaría algún día hacer lo que usted hace. Pararme frente a la gente y tocar corazones. Y me dijo, abre tu Biblia, esta Biblia, exactamente esta Biblia. Abre tu Biblia. Y yo abrí la Biblia. Y lo primero que leí, me dijo, ¿qué es lo primero que lees? Discúlpeme. Abrí en Jeremías 33:3. Y dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Me dijo, vuélvelo a repetir, clama a mí
y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me dijo, si tú has clamado a Dios, si tú le clamas a Dios, eso que tú quieres, eso va a suceder. Dios te va a mostrar el camino porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tú estás acá y tú le estás entregando tu vida a Cristo. Y tú quieres ayudar a la gente. ¿Cómo no te va a poner Dios todo para que lo logres? Si la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable, por supuesto que te va a ir bien y por supuesto que vas a llegar a ser alguien que cambie vidas. Yo me puse a llorar en ese momento. Me puse a llorar ahí en el púlpito y me dijo, tranquilo, vamos a almorzar. Y fuimos a almorzar. Cuando pasan los años, yo me convierto en capacitador. Empecé ayudando a la gente, empezando por mi papá. Empecé a ayudar a jóvenes, empecé a ayudar en colegios, no cobraba. Hasta que de pronto alguien me dijo, ¿podrías entrenar a mi equipo de ventas? Porque tú conoces mucho de comunicación, de ventas, has hecho cosas en la calle, has vendido. Y también me había leído muchos libros de ventas, ¿no? Había leído a Alex Day, había escuchado a Alex Day, había visto videos de Alex Day, había leído a Brian Tracy, había leído mucho sobre ventas y todo lo practicaba. Autodidacta, ¿no? Hasta ese momento no me había metido en ningún programa de ventas. Entonces entrené al equipo de ventas y el equipo de ventas dio un cambio tremendo. Luego me contrató otra compañía porque se pasaron la voz, también para ventas. Y entrené en ventas. Y esa compañía comenzó a vender más y empezaron a abrir sucursales. Como yo tenía la experiencia de Herbalife, y Herbalife en el año 2007 prohíbe a que todos los distribuidores de Perú distribuyan en Perú, muchos se fueron al extranjero a distribuir, a hacer negocio en el extranjero, porque no podían hacer nada en Perú, porque iba a abrir Perú. 2006. Yo no podía hacer eso, ¿verdad? Entonces me convertí en capacitador de Network Marketing. Una compañía china llamada Tianxi Group International, con los productos Tiens, me contrata para yo dar capacitaciones ahí. Entonces cuando voy, me entrevistan y me dicen qué es lo que yo tenía que hacer y les expliqué cuál era mi especialidad: ventas, negociación, network marketing, creación de equipos, presentación de negocios, afiliación, duplicación y todo lo que ustedes conocen de network marketing. Me dijo, ok, vamos a empezar. Vas a estar con otros 3 coaches y van a viajar por diferentes lugares del Perú y van a entrenar a todos nuestros equipos. Y así fue. Empecé a capacitar en el año 2006 y todo hasta 2007. Empecé a viajar por todas las ciudades del Perú. Me conozco todo el Perú. Y mis capacitaciones tenían mucho éxito. Los eventos se abarrotaban de gente, o sea, 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas se juntaban a escucharme. A mí me pagaban como para poder mantener a mi hijo, ¿verdad? Y ya en ese momento yo ya había conocido a quien se convirtió en mi segunda esposa, Mónica. No les había contado esta parte, pero cuando ya yo me sentí preparado para hablar con la novia con la que tenía 5 años y medio. Yo me encuentro con ella en la playa y yo le dije qué es lo que había decidido. Ella me dijo que quedemos como amigos. Y yo sentí paz en mi corazón, la abracé y le dije, te quiero mucho, no te guardo rencor, por el contrario, gracias por todo lo que he aprendido por ti y te suelto, ¿no? Y así fue, la solté. No hubo apego, no hubo rencor, solamente había gratitud y amor. Amor ágape. Ese amor que nace de Dios. Fue muy lindo. Nos abrazamos y nos despedimos. Y yo le pedí perdón por todo lo que había pasado, ¿no? Y yo siempre hablo de ella, porque gracias a ella conocí el verdadero amor de Cristo y gracias a ella me convertí en coach. Luego me acuerdo que volví a verme con la madre de mis hijas y con mi segunda esposa y empezamos a salir y luego pues nos juntamos. Cuando yo estoy con ella, empiezo a dar estas capacitaciones en esta compañía china. Esta compañía china, en el año 2007, hace un evento mundial en Argentina para premiar a todos los coaches que habían ayudado durante un año al desarrollo de la compañía en toda Latinoamérica. Y se llevó a los 3 mejores coaches de cada país. Eran como 14 o 17 países de Latinoamérica. Y a mí me invitan a ir. Era mi primer viaje internacional. Nunca había subido un avión al extranjero. Cuando ellos me contratan y me llevan a Argentina, yo voy con otros 2 coaches. Pero allá conocí a todos, ¿no? 17 países por 3, éramos como 50 y tantos coaches.
Y fue una cosa increíble, ¿no? Pero yo admiraba a los dos coaches que yo tenía. Cuando llega la premiación en el Puerto Madero, más de 5.000 personas, yo no estaba en el escenario porque yo quería ver el evento y ver quién ganaba en Perú, o si uno o si el otro, porque a los dos yo los admiraba. Y yo me siento atrás, al fondo, porque había un tío mío que lo invité, no lo veía años, él vivía en Buenos Aires, y él estaba sentado ahí al fondo. Y ahí nos sentamos, él y yo. Cuando llegan a premiar a Colombia, Ecuador, y luego viene Perú, dicen el mejor coach peruano, un profesional absoluto, experto en marketing network, en ventas, en liderazgo, en superación personal, un profesional absoluto, dicen, Benjamín Romero. Y yo volteo y lo miro a mi tío y le digo, tengo un homónimo. Y me dijo, oye, tonto, eres tú, mira tu foto. Veo y estaba mi foto en pantalla gigante. ¡Corre! ¿Qué? Y he corrido. Hay un video, está en internet. Busquen el mejor capacitador peruano. Y sale este video que les cuento. Veo una señora con una bandera de Perú. Y yo corro y se la arrancho. Y corro. La señora habrá volteado y ha dicho, este es peruano. Corro, salto, en 2 saltos yo estaba arriba del escenario. Sacudo la bandera. Todos se preguntaban por qué salió de atrás, ¿no? Si tenía que estar adelante con todos. Yo no, yo salí de atrás. Eso generó un impacto porque todos estaban atrás y yo debía haber salido de atrás. Pero yo no, yo salí del público. Yo digo, generó un impacto, ¿por qué? Una vez que me premian como el mejor coach peruano, estábamos los 17 en el escenario y solamente uno tenía que hablar. No podían hablar los 17, solamente uno tenía que dar palabras. Para esto ya a todos nos habían dicho que si alguno de nosotros era elegido, hablaba por todos. No habían 2 o 3 hablando. Cuando ha venido el empresario chino, porque fue toda una comitiva china, ¿no? Cuando él iba a escoger a una de los coaches para que hable, él pasa con el micrófono, me mira, hace así, sigue pasando, me vuelve a mirar, regresa, me vuelve a mirar, me vuelve a mirar y me da el micrófono. Fue increíble, no lo podía creer. Me estaba dando el micrófono. Cuando me da el micrófono, quiero primero decirte que estoy muy feliz que estés aquí y que me sigas escuchando. Me estoy desahogando contigo, te estoy contando algunas cosas que las tengo acá y quería soltarlas. Cuando me da el micrófono, me invita al podium. Yo agarro el micrófono, lo coloco en el podium, 5.000 personas en Puerto Madero, todas gritando, agarro el podium para empezar a hablar. ¿Y qué creen que me acordé? ¿De qué me acordé? De cuando estaba en el retiro, en el encuentro cristiano, en el podium, cuando el pastor me dijo, abre tu Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Lo logró, lo hizo, estaba ahí en un podium frente a 5.000 personas. Cuando el pastor me impactó a mí, me impactó con 250 personas, pero ahora yo estaba con 5.000 personas, cosas grandes que tú no conoces. Yo no conocía lo que era estar frente a 5.000 personas y creo que eran más. Automáticamente eso se me vino a la mente y no me pude aguantar y me puse a llorar ahí en ese mismo momento. Fue una cosa increíble, fue una cosa mágica, fue una cosa bellísima, fue una cosa alucinante. No podía darme cuenta la magnitud de lo que estaba sucediendo. Me puse a llorar, la gente no sabía por qué estaba llorando y empecé a hablar. Conté mi historia, les dije a ellos que lo que había sucedido unos años antes. Disculpen, la gente no lo podía comprender, pero empezaron a ovacionarme. ¡Wow! Y dije, Dios es inmenso, Dios es inmenso. Dios había preparado todo eso para yo llegar a ese momento. Valorarlo, capitalizarlo, conceptualizarlo de manera correcta. No entendí el proceso, pero empecé a entender el premio. No entendí el costo, pero empecé a entender el premio. No entendía lo que me estaba sucediendo en realidad, pero empecé a comprender lo que Dios tenía preparado para mí. Y ¿saben una cosa? Ese video se hizo viral. Alguien se encargó de hacerlo viral y me empezaron a llamar muchas compañías. Y ahí empezó todo. Empecé a viajar, empecé a llevar el mensaje, me contrataron muchas compañías de network marketing. Hubo una canción que me acompañó en mi proceso que se llama Sueña, de Gerardo, búsquenla. Hay una parte que dice, un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme,
¿Por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo es importante. ¿Por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan, yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegarla un día. Lleno de vida, lleno de ganas. El triunfo era inevitable. Que Dios te bendiga. Esa canción yo me la grabé. Porque hay una parte que dice que Dios te va a premiar aunque tú seas un caballo que nadie apuesta por él, que no importa si estudiaste o no estudiaste, Dios lo puede hacer. Dios me colocó en escenarios sin aún haber terminado la universidad. Yo no la acabé por dinero. Dios me puso frente a empresarios sin haber tenido empresas. Dios me paró frente a 5,000 personas a hablar solo por haber yo pasado por el proceso. Fue increíble. He entrenado a más de 40 compañías de network marketing. He entrenado directamente, he sido coach, asesor de más de 20 empresarios de network marketing. 20. Todos me han volado a diferentes países a conocer la compañía y me han contratado como consultor, como asesor, como growth business partner, como coach. Pero en más de 40 he capacitado. He entrenado a más de 7 millones de personas en 24 países. Claro, en el camino ya me hice life coach, team coach, executive coach, business coach, coach de neurociencia, biodescodificación, constelaciones familiares, coach político de nutrición, coach de programación neurolingüística, de hipnoneurolingüística, coach de action reflection learning, coach experiencial. Y así me he ido entrenando en diferentes especialidades del coaching. Seguí una carrera de marketing digital, estrategia digital, inteligencia artificial. Y he seguido, no he parado, para seguir construyendo este ser humano. He tenido momentos difíciles en lo económico. He tenido momentos difíciles en lo existencial también. He tenido momentos difíciles en mis relaciones personales, en mis relaciones conyugales, como todos. Y lo único que les puedo decir es que no importa por lo que estés pasando. Yo sé que tú en este momento me vas a decir, pero Benjamín, ¿cómo me vas a decir eso? Si estoy pasando por una situación jodida, igual que tú me quiero tirar del acantilado, no sé qué hacer. Yo te digo una cosa, campeón. ¿Sabes una cosa? Solo enfócate en avanzar. Si tú tienes tu fe puesta en Dios, escúchame lo que te voy a decir. Si tú tienes tu fe puesta en Dios, solo enfócate en avanzar. ¿En qué? En lo que tienes que hacer. En algo. Si estás con tu fe puesta en Dios, solo métete en la mente a avanzar. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Dios no necesita que tú hagas algo para que Él actúe. Él actúa por gracia. Él actúa por amor y por gracia. Pero cuando tú te mueves en fe en Dios, cada paso que tú das activa algo sobrenatural. Y no importa si lo que estás haciendo contribuye directa o indirectamente con tu propósito o con tu trabajo. Porque puede ser que estés equivocado en tu propósito. Porque puede ser que estés equivocado en tu trabajo. Pero si tu fe está puesta en Dios, señores, hasta el caballo perdedor lo hace ganar. Si yo te contara las cosas que Dios ha hecho en mi vida, no vas a poder imaginarlo. Dios es real. Así como me estás viendo, es real. Pero para eso tienes que creerlo, creencia. Tienes que conectarte, tienes que entrar en conexión con esa energía poderosa que está en ti, está en mí, está en todo. Pero hay una conexión. Una cosa es que esté y otra cosa es que te conectes. En tu casa hay luz, pero tienes que conectarla. El artefacto funciona, pero tienes que conectarlo. Porque la luz existe, la luz está ahí. Y el aparato puede recibir esa luz. De hecho, tiene energía el aparato. Pero tiene que conectarse. Tú tienes que conectarte. Todo se resume a conexión. Conexión. Puedes tener una pareja, pero si no tienes conexión no hay nada. Puedes tener hijos, pero no hay conexión, no hay nada. Conexión. Lo tercero es dirección. ¿Hacia dónde diriges ese pensamiento, esa energía, ese poder? ¿Hacia dónde lo diriges? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y luego viene la alineación, que es estar al nivel de la frecuencia, de la vibración para poder llegar a ese punto, a ese umbral hermoso
en donde todo se hace realidad. Y luego viene la iluminación, que es permanecer en la alineación. Cuando tú inicias ese proceso de creencia, conexión, dirección, alineación e iluminación, no necesitas a nada ni a nadie, porque el poder de Dios está en ti y lo cubre todo. Si tienes pareja, es para impactarla, es para compartir, no es porque la necesites. El dinero viene, el dinero fluye, porque contribuyes en el amor de Dios, contribuyes en la energía divina, contribuyes en la inteligencia pura que ayuda a la gente. Tú tienes una extraordinaria historia que contar. Puedes capitalizar tus éxitos y tus fracasos para convertirlos en enseñanzas de aquellos que vienen atrás tuyo. Hay gente que nunca leyó la Biblia. Hay gente que nunca leyó a Camilo Cruz, que nunca leyó a Napoleon Hill, que nunca leyó a Clement Stone, que no saben quién es John Maxwell. Y tú que ya lo leíste, ¿tú crees que todos lo están leyendo? No, nadie. Hay muchas millones que no saben quiénes son. Hay quienes deberían escuchar tu historia para poder aprender de ella. ¿Tú crees que no la necesitan? Por supuesto que sí. Hay gente que me empezó a escuchar y ver en este video y ya se fue. No es su momento, no es su tiempo para escucharme. Pero hay quienes se están quedando porque justo querían escuchar esta parte. A mí Dios me cambió, a mí Cristo me cambió y me permitió conocer la puerta y me dio la llave. Que yo esa llave la haya guardado, la haya escondido, no significa que la puerta no exista. La puerta está, ya la conozco, la llave la tengo. ¿Saben una cosa? Acabo de volver a sacar la llave y acabo de abrir la puerta de nuevo, después de muchos años. Estos videos no los voy a parar de hacer. Todos los días les voy a grabar, porque quiero compartir con ustedes mis experiencias, mis anécdotas. Van a haber momentos en los que seguramente me voy a quebrar porque voy a tocar algunos temas. Eso no quiere decir, el coach todavía está en proceso y está llorando porque aún no supera la... No me importa lo que pienses, me importa lo que tú capitalizas. Y sí, seguramente hay momentos en los que me voy a quebrar porque estoy en un proceso, pero eso no me desautoriza para hablar. Al contrario, te comparto mi vida en proceso. Y todos estamos de alguna u otra forma en proceso. Hay otras cosas que seguramente me van a tocar el corazón porque soy muy sensible. Pues soy yo así, Benja es así, yo llorón. Yo soy llorón. Así como me río, jodo, la paso chévere, yo también lloro, pues, porque el llorar es una expresión emocional de la tristeza, que es una emoción. Pero también puedo llorar de alegría, puedo llorar de euforia, de pasión, de amor. Como también lloro. Viajé por el mundo, fueron momentos hermosos. Pude viajar con mi esposa a muchos países, Europa, Estados Unidos, Centroamérica, América. Luego estuve yo solo en África, en Asia. Todavía tengo sueño de conocer Jerusalén, Israel, la India, Egipto, Rusia, que no la conozco. Conocer los países del Medio Oriente. Todavía tengo sueños. Por supuesto que sí, pero me di cuenta que el poder de Dios existe, que Dios nos protege. Siempre que oren, pídanle a Dios, fórmame, guíame, prospérame, cuídame, protégeme, multiplícame, fórmame, guíame, prospérame, cuídame, protégeme, multiplícame. Hay quienes me preguntan a mí, ¿qué diferencia hay entre cuídame y protégeme? Protégeme de todos las energías externas que quieran llegar a mí para tocarme, para hacerme daño, porque vivimos en un mundo de dualidad, ¿ok? De bipolaridad. Si tú crees en el amor, también va a existir el odio. Si tú crees en el bien, también va a existir el mal. Si tú crees que hay energías positivas y también hay de las otras. Hay intenciones positivas, hay intenciones negativas. Esto es ciencia. Protégeme. Protégeme significa crea un campo magnético de seguridad espiritual y cuídame de adentro hacia afuera. Lo que piense, lo que sienta, lo que crea. Cuida mis células, cuida mi salud. De adentro hacia afuera. Protección de afuera hacia adentro. Multiplicación. Haz que llegue a más personas. Que más personas sean tocadas, que más personas sean inspiradas. Pude cumplir metas, sueños, cambiar vidas. No saben la cantidad de gente que me escribe diciéndome que escuchó una conferencia, un audio. Yo grabé un audio que se llama los 8 poderes para liberar tu máximo potencial. Las 8 claves para liberar tu máximo potencial. Y me acuerdo que lo grabé en unos CDs y lo vendía en mis conferencias. He vendido miles, decenas de miles de esos audios, me acuerdo. En esa época todavía YouTube no estaba tan fuerte como ahora, ¿verdad? Y la gente me escribía, me mandaba mensajes, me escribía correos donde me contaban
cómo había cambiado su vida con esa información. Ahora lo quiero hacer aquí, de manera gratuita con ustedes, que ustedes puedan conocer un poquito más de Benjamín y cómo es que las cosas verdaderamente se pueden lograr. En un siguiente video voy a hablar un poco más acerca de esta fórmula preciosa que tiene que ver con la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones, pero todas unidas a un propósito. A esto yo le llamo Mental Coaching 360. Si quieres saber un poco más sobre Mental Coaching 360, también te voy a dejar información aquí abajo, porque quiero crear la legión más grande de coaches que sean capaces de cambiar el mundo entero. El mundo está viviendo una situación complicada, muy complicada. Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo, 1 de cada 7 o de cada 8, que están pasando o afrontando una situación complicada de salud mental. Complicada. Imagínense los Terian, ¿no? Esa es una parte nada más. Necesitamos coaches que desarrollen habilidades y competencias para poder ayudar a la gente. Quiero crear esta legión inmensa de coaches, de Mental Coaches 360, que sean capaces de tener una mirada periférica, mente, cuerpo, espíritu, emociones y propósito para ayudar a la gente e impulsarla a una vida mejor. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Voy a reservar más información para los siguientes videos y quédate con lo mejor. Quédate con lo mejor y recuerda que siempre puedes despertar tu éxito. Que tu éxito siempre está ahí, solo hay que despertarlo. Y sí, así como hay gente que camina al filo del abismo, porque se enfoca en el abismo, yo quiero que tú camines al filo del éxito, que es mirar a la izquierda, mirar hacia el otro lado. ¿Ok? Yo debí haber volteado a la derecha, pero volteé al filo del éxito. Y ahora estoy acá. Dios te bendiga, te quiero mucho. Benja Romero, tu coach, pero sobre todo tu amigo. Vamos con todo. Éxitos.